Este programa es una producción de Se Habla Media. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Toro Taxes Kent te orienta con todo lo relacionado a impuestos personales y de negocio, incluso con número ITIN. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. El programa se llama Se Habla Media y aquí el sus que habla se llama Jaime Méndez. No, el programa se llama Se Habla Podcast. Ahora sí. Empezando con el pie derecho. Bueno, yo soy Diana Oliveros y bueno, nos da gusto estar en un episodio más de Se Habla Podcast. Este va a ser uno de esos episodios en los que más que hacer preguntas vamos a hacer comentarios. Sí. Hablando un poquito de cosas que pensamos que seguramente algunos de ustedes compartirán con nosotros, otros a lo mejor no pasa nada. Pero bueno, vamos a debatir. Se valen las opiniones a favor y en contra y cuando hablábamos de comenzar este programa que se llama Se Habla Podcast, pues lo planteamos como que es una conversación entre a veces nosotros dos, a veces tenemos invitados, pero todo dentro de como el marco de que somos inmigrantes en los Estados Unidos y bueno, pues ustedes que nos ven, también la gran mayoría son inmigrantes en los Estados Unidos, hay gente que nos ve en otros países, pero de eso se trata. Hoy vamos a hacer exactamente eso, cómo nos sentimos nosotros como inmigrantes aquí en los Estados Unidos en estos tiempos y nos acompañan hoy 4 invitados especiales que son ella, estos 2 chiquillos y este de aquí. Y es que regresamos de un viaje que estábamos por ahí fuera del país y cuando llegamos pues nos tenían de regalo de Navidad estos muñequitos que llaman, ¿cómo se llaman? Los Funkos. Funkos, mira, aquí está, yo guardé la caja acá. Pero es que hasta tiene tu nombrecito ahí en la caja, mira. Sí. Supuestamente hay que dejarlo en la caja, no sé porque brilla mucho. Supuestamente hay que dejarlo en la caja, pero pues yo quería mostrarlos bien, entonces mire, esos son los Funkos que son... Bueno, yo no sabía, pero supuestamente una sensación. Todo el mundo quiere tener su Funko personalizado y todo. Entonces, el que me hizo con el pelito así medio blanco y con el micrófono que parece un balón de fútbol. Y ¡ay! Me quitó el pelo y quedé con frente basta la cola. No, yo no creo que a mí se me va a caer el pelo, ¿sabes por qué? Yo no creo que a mí se me caiga el pelo porque tengo un montón de pelo. No, a mí no me sale barba, ni pelos por acá, ni soy de pechilaneta, ni nada de eso, pero en la cabeza me sale pelo donde se necesita. Pongámoslo de esa forma, dejémoslo ahí, nada más porque este es un programa familiar. A ti traté de sacarle el pelo y no lo pude peluquear, el tuyo no se puede. Pero bueno, es un Jaime, un Diana, un Sajali, porque son nuestras mascoticas. Este es Sajalita y esta es Luna, y sí se parece. Mira, se parecen a Luna y a Sajali. Bueno, pues entonces estos son los invitados, digamos, para animar y como soporte emocional, como los perritos que van en los aviones, que a veces no parecen soporte emocional porque se portan muy mal, pero pues la gente se inventa cualquier cosa para llevarse su perro en el avión, justificable. Vamos a hablar un poco acerca de tema, de lo que estamos viviendo. Comenzamos así medio alegres porque después nos vamos un poquito tristes. Y es porque estamos siendo blanco de unos ataques, me parecen muy feos, muy injustos. Y yo siento que no solamente es a los inmigrantes los que se sienten en este momento muy, muy atacados, sino prácticamente la mitad del país que no votó por Donald Trump. Y inclusive algunos más que ahorita están diciendo, Dios mío, ¿qué hicimos? Y cómo se llega una persona tan polarizante a tener tal cantidad de seguimiento con tanta pasión, ¿no? Entonces, tal vez ustedes por ahí han visto algunos videos que corren en redes sociales de prácticamente el mensaje final es divide y conquista. Sí, bueno, esto ha sido una constante que hemos visto en diferentes partes del mundo, en diferentes gobiernos, donde la táctica que utilizan es precisamente causar esta división dentro de la población para pues avivar las pasiones, yo pensaría en primer lugar, y a partir de la pasión, a partir del miedo, a partir del enojo, del odio muchas veces también, es que empiezan a movilizar a las masas, por así decirlo, ¿no? Es esa emoción, es ese sentimiento tan visceral que nos causan, que es lo que hace que unos apoyemos a uno u otro candidato o a una u otra corriente política. Uh-huh. Eso no es nada nuevo, no. Eso ha existido durante muchísimo tiempo, pero como he dicho, se ha visto con mucha más fuerza en diferentes gobiernos en todo el mundo a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero creo que en este momento lo que estamos viviendo en Estados Unidos es una cuestión que va no solo de dividir las opiniones dentro de la sociedad, sino que además va cargado de un aspecto muy violento, ¿no? Sí. Y muy, muy hostil, muy violento, muy
Que la verdad es polarizado. que a mí me parece inaudito. O sea, Sí. yo me siento como, de verdad que yo me siento como en una pandemia 2.0. O sea, yo Sí. no, yo mientras crecía, yo no me imaginé vivir en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Sí, no, de verdad. Y hay muchos asuntos que lo hacen peor todavía, más peligroso que cuando ha sucedido en otras partes. Y en este caso es porque Estados Unidos es, por el momento, el país más poderoso del mundo de muchas formas, ¿no? Económicamente, tal vez militarmente, aunque bueno, eso es discutible dependiendo de quién esté contando las cabezas nucleares de cada país, pero pues es un país que tiene un gran poder tecnológicamente, tiene prácticamente, maneja muchas cosas alrededor del mundo, el internet, el tema de muchas cosas de tecnología, todavía es líder, amo y señor de muchas cosas. Entonces, cuando ese país es el que está siendo tan polarizado y cuando está empezando ya a meterse con los otros países y todo esto, da ese miedito que ha generado en la historia, ¿no? Otro tipo digamos, de vocabulario de este tipo tan divisorio, de tanto odio, de tanta polarización, ¿no? Y el problema también es que hay gente que inclusive está en el lado de quien sería la víctima de esta polarización, pero esto lo discutíamos la otra vez también. Hay gente que dice, no, yo mejor me voy con el lado fuerte. Así me digan, o sea, así yo sea del que están hablando de eso, yo me voy con el lado fuerte y los apoyo, pues ellos no me van a hacer nada a mí. Y para poner un ejemplo de eso, pues estamos en la época en la que uno se puede identificar con lo que quiera. Hay gente que dice que se identifica con un mueble y dicen, yo soy un mueble o yo soy un gato. Y bueno, pero o sea, ese es un fenómeno que nos pasa a todo mundo, ¿no? Todo mundo tiene una percepción, una idea de sí mismo, de quién es, de con quién siente que tiene cosas en común. Ajá, sí. Y es como un mecanismo de defensa cuando tú estás viendo un grupo de personas que está siendo atacada y tú sientes que puedes llegar a pertenecer a ese grupo, dices, no, yo no me quiero ir del lado de los Claro, perdedores, del lado perdedores, de los que están atacando, golpeando, insultando. Yo voy a encontrarme justificaciones para sentir que estoy del lado de los que tienen el garrote, ¿no? Por así decirlo. Sí, y en este momento los que tienen el garrote son el gobierno actual de los Estados Unidos, son Donald Trump, son las personas que Donald Trump está poniendo a su alrededor, que además, bueno, ya esto es una cuestión que yo creo que en Estados Unidos nunca se había visto, y es que un presidente despida a tanta gente del gobierno federal y diga solamente el que es leal a mí es el que queremos acá y lo vamos a echar si usted piensa de una manera diferente. O sea, han habido presidentes, por supuesto, que todos los presidentes ponen un gabinete con el que puedan trabajar, no ponen al enemigo, digamos, en su gabinete. Pero es que esto va más allá del gabinete, esto es de todos los empleados del gobierno federal. O sea, estamos hablando de gente que trabaja para el Departamento de Salud, Departamento de Economía, el Departamento del Medio Ambiente, el Departamento De trabajo. departamentos que inclusive ni siquiera sabemos, el Departamento de Defensa, o sea, toda la gente, o sea, no hay nadie que pueda decir, lo que están poniendo es a nadie que cuestione o que diga, eso puede ser un error, sino que el común denominador de las personas que están poniendo son personas que cuando les des una orden no digan, ¿y por qué? Sino digan, Sí, señor. sí, señor. Esa es y que digan sí, señor, y que cumplan todo lo que digan, no importa. O sea, hay ese dicho, ¿no? De que salta y, ¿cómo se? Ah, Y diga tú que dime rana y salto. tú dime rana y salto o algo así, o dime salta y tú contestas qué tan alto, no cuestionas nada. Y eso es lo que se convierte peligroso, porque entonces ya no hay lo que en Estados Unidos yo había admirado muchísimo, que es lo de check and balances, o sea, que lo que es... Pesos y contrapesos, ¿no? Gracias, pesos y contrapesos, que es, pues sí, el presidente está ahí, pero es el poder ejecutivo, pero hay gente que va a decir, bueno, un momento, no, para que no abuse el poder, tiene que haber un contrapeso, ¿no? Para que no se le vaya a ir la mano. En este momento este gobierno se está encargando de una manera muy estratégica y muy metódica en eliminar cualquier contrapeso que pueda haber. O sea, todo tiene que ir y tiene que decir, sí, señor. Y eso es un peligro, porque eso lo que hemos visto en la historia es que Eso cuando no es ese tipo de democrático, cosas... ¿no? Que Estados Unidos siempre lleva la bandera de que según esto es el país más democrático, No. entre comillas, pero bueno, eso es lo que dicen ellos y ellos están presionando a muchísimos países alrededor del mundo para que sean democráticos y que se ajusten a sus valores democráticos Sí. según los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es que no tenemos una sociedad democrática, no tenemos nada de esos valores democráticos que según estos son los que se pregonan alrededor del mundo, ¿no? Sí. Y yo creo que hay otro nivel
además de lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? O sea, un nivel es lo que están decidiendo a nivel federal, las políticas públicas que están diseñando, los decretos, si llegan o no a cambiar la constitución, cosas así. Eso está en un nivel de lo que vivimos, ¿no? Pero hay otro nivel que me parece que es mucho más difícil, más complejo, más borroso, que es el de la sociedad en general, Sí, ¿no? sí. Porque todos los efectos que están teniendo estas políticas que están generando opiniones en el resto de la gente, yo siento que eso va a hacer todavía más daño que las políticas en sí mismas, ¿no? Porque todo este mensaje que se está enviando desde el gobierno federal es un mensaje de una intolerancia Ujú. absoluta y en muchos casos agresivos y casi de odio, ¿no? Sí. Y si ellos hacen eso, de repente sale por aquí una corte, como ha sucedido aquí en Seattle, jueces de cortes federales otras en partes diferentes también, partes del país, que van y lo detienen, ¿no? Que son todavía lo que va quedando de los pesos y contrapesos que decíamos. Ujú. Pero si una persona de a pie en la calle interpreta todo esto que está sucediendo, lo interioriza y lo convierte en una sensación de que, ok, entonces si esto está haciendo el gobierno, entonces yo me siento también con la libertad Exactamente. de insultar, de discriminar, Claro. de negarle un servicio, de gritarle a alguien, porque yo siento que mi gobierno me está respaldando. Y aquí estamos tomando un paso que es muy difícil de controlar, ¿no? Porque ¿quién va a regular a estas personas? No, ya cuando el gobierno es el que pone el ejemplo de que simplemente se le puede hacer bullying a la gente porque no se ve como el gobierno quiere que se vea, entonces ese es un problema gigantesco. Vamos a hablar, y bueno, hay gente que dice, no, pero ¿por qué tienen que compararlo con los nazis? Es que lo comparamos con los nazis porque el Hitler y el partido nazi es un ejemplo muy, muy, muy claro de cuando un país entero se puede polarizar, se puede, esta retórica de nacionalismo, de orgullo, de patriotismo, que es muy similar a lo que está sonando en este momento, y cuando logran convencer a la gran mayoría de la gente y logran hacer que esto sea un arma contra el resto de la población, y todos sabemos lo que pasó cuando este partido nazi pues ya tomó el poder y empezó a decir, bueno, pues el que tiene la nariz muy larga, el que tiene esta religión que no sé qué es, el que tiene la piel un poquito más oscura, el que tiene esto, el que no habla, el extranjero, el que es deforme, todos estos, eso es basura, eso no es raza, no es nuestra raza, no sé qué, porque está sonando muy parecido. Y no es una exageración, créame que esto no es esto es lo que estamos viendo y está muy, como les digo, de manera muy metódica el gobierno se está convirtiendo en esto. Lo que dices tú de la sociedad, eso es una enfermedad muy, muy grande porque al comienzo, seguramente si a la gente en Alemania le dirían, el partido nazi dice que los judíos no son realmente humanos y hay que matarlos a todos. Seguramente mucha gente hubiera dicho, no, ¿cómo se les ocurre? Estamos hablando de personas, estamos hablando de mi vecino y todo eso. Pero después de un tiempo, cuando esta propaganda y esta cuestión empezó, dele, ya la gente empezó a cambiar de opinión, ¿no? Y empezó a aceptar que eso era así porque se sentían realmente las razas superiores. Eso fue lo que les dijeron, eso fue lo que les metieron en la cabeza, eso fue lo que le inculcaron. Tal vez los adultos mayores, algunos de pronto dijeron no, pero los más jóvenes empezaron a absorber esto y ahí es cuando ese cáncer en una sociedad se convierte en un cáncer, en una cuestión mortal. Sí, sí, sí. Hoy en día, de hecho, no es poco frecuente que uno se encuentre en redes sociales gente que abiertamente dice que considera que los inmigrantes son subhumanos. Así lo han dicho las personas en redes sociales, ¿no? O sea, ¿qué nivel de seguridad en sí mismos y en su ideología tienen como para atreverse a decir eso en un lugar tan público como una red social, ¿no? Porque se sienten respaldados por el gobierno. Exactamente. Entonces, yo creo que cuando iniciamos el programa que yo decía, es que yo no me imaginaba estar viviendo una situación como lo que está sucediendo ahorita, me refería justo a eso, ¿no? O sea, uno cuando está estudiando la historia, la guerra mundial, todos los casos de genocidios, de casos de odio extremo, yo en algún momento tenía esa sensación de que era algo que había sido muy malo, que había sucedido hace muchos años, Y hace que muchas nunca más décadas, iba a volver a y que ya habíamos pasar. aprendido como humanidad y que eso no iba a volver a suceder, ¿no? Ah, bueno, No. vaya sorpresa. Mira, Los últimos años nos han ofrecido ejemplo tras ejemplo de Sí. que las cosas no son así. sí. Es que personajes como Donald Trump, porque realmente Donald Trump es el líder de todo ese movimiento. Es el emperador, es
para muchos es el líder supremo Hay de un su culto al religión, es su liderazgo y a la Dios. Sí. personalidad completamente. Y de vez en cuando la historia va a entregar personas como este y va a darle la oportunidad de ponerse en un momento de la historia en que puede arrastrar las gentes. Hubo un Hitler también y en el pasado también han habido otros caudillos, líderes, póngale como usted quiera, que han logrado, sí, han logrado arrastrar todas las masas y convencer a gente de cosas que a veces dice uno, ¿cómo se les ocurre haber hecho eso? ¿No? Entonces, lo que dices tú, uno mira la historia y dice, ¿cómo se les ocurre haber creído en esa persona? Pero es que en ese momento estaban viviendo en ese momento, en esas circunstancias, todo se dio para que se prestara para una cuestión así de loca. ¿Qué dirán en no sé, en el próximo siglo acerca de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos? Pues todo depende de cómo termine la cosa o cómo se desarrolle, cómo termine la cosa. Yo personalmente pues siempre he tenido la esperanza de que, bueno, de pronto yo estoy equivocado. De pronto el gobierno sí tiene una buena intención, de pronto sí quieren hacer esto, de pronto van a mejorar las cosas, de pronto no es verdad que nos quieren eliminar a todos porque nos creen ciudadanos de tercera categoría, Y ahí pero de pronto sí. Ahí lo que dices, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Nada más que ya lo hemos platicado en algún otro momento, que si de pronto se le ocurriera a este gobierno sacar una reforma migratoria porque así les conviene a sus estrategias, bueno, ellos quedarían como los héroes de la migración, ¿no? A Sí. pesar de todo el daño que se está haciendo ahorita. Y eso es a mí lo que también me preocupa, ¿no? Todo ese daño a largo plazo que va a generar esta situación, porque en este punto ya es evidente que hay una gran cantidad de gente, no todos, pero una gran cantidad de personas en los Estados Unidos que odian a los migrantes, que odian a las personas que no hablan inglés sin acento, que tienen un tono de piel morena, que culturalmente son distintos a como ellos se asumen a sí mismos. Queda claro que está haciendo, que hay estas personas Pero y que no son pocas, ¿no? O sea, ¿cómo va a transpirar eso en los próximos años y Sí. qué heridas, por así decirlo, socialmente va a generar, ¿no? Porque hay muchas otras personas que son aliados de la comunidad migrante. Eso iba a decir, que ¿Mm? yo quiero ser también, defender a la otra persona, al estadounidense, al anglosajón, al blanco, que aprecia muchísimo al inmigrante, y son un montón. Sí. Y por un momento yo pensé que eran la mayoría, o sea, ahora no estoy muy seguro si son la mayoría o no, porque pues, bueno, es difícil saberlo, porque mucha de la gente que son minorías también votaron a favor de Donald Trump. Yo pensaría que la mayoría del estadounidense no odia al inmigrante, no lo ve como una parte de la sociedad. Es más, se identifica con el inmigrante porque pues ellos también, si son blancos es porque fueron inmigrantes hace no mucho tiempo en la historia. De hecho, Donald Trump es inmigrante, su abuelo emigró de Alemania, creo que fue. Entonces, todos son inmigrantes excepto los nativoamericanos. Entonces, mi esperanza es que de pronto, si este lapso que estamos viviendo y termina en los 4 años de terminar la presidencia y no le va muy bien, como pasó en los primeros 4 años de Donald Trump, entonces pues la gente va a decir, no, nos equivocamos, entonces vamos a votar por otra opción, ¿no? Que ojalá sea una opción mejor. Esa es una esperanza que hay. Cuando yo estuve hablando acerca de que posiblemente este gobierno lo que quiere hacer es sacar a todo el mundo, espantar a todo el mundo, que la gente tenga tanta paranoia y tanto temor que el mismo inmigrante indocumentado se autodeporte y les ahorre el dinero de la deportación, porque eso creo que va a pasar también. Hay gente que va a decir, no me aguanto, esto es demasiado, me largo y me voy y se va. Pero bueno, yo pensaba, bueno, después de que pase todo eso, se viene la reforma migratoria, y entonces Trump queda como el príncipe porque fue el que logró la reforma migratoria, y qué bueno, porque entonces quiere decir que a la gente que estuvo aquí hace 5 años o más no cometió ningún crimen, se va a quedar, le van a dar papel y todo eso. Pero yo en ese momento no estaba considerando una circunstancia, y es muy importante, y es que la persona que está detrás de esta maquinaria de deportaciones masivas, de temor, de horror, de crear pánico y todo esto, se llama Steve Miller y es una de las personas, considerado la persona con mayor poder en los Estados Unidos que no fue elegida por voto. Steve Miller es un asesor del presidente, de las políticas de la Casa Blanca del presidente y su gabinete, y él es el quien ha estado desde inclusive antes de que Trump fuera reelegido, ha estado luchando por estas cuestiones anti-inmigrantes desde hace muchísimo tiempo. Antes no era nadie, no tenía ningún poder ni nada, pero fue empezando a ganar poder porque se fue metiendo en el movimiento de Trump y vio en el movimiento de Donald Trump que era la esperanza para poder lograr esto que él quería hacer, y es prácticamente erradicar la inmigración de los Estados Unidos. Y cuando digo erradicar la inmigración, más que todo es erradicar la inmigración que no sea blanca de ciertos países de Europa. Claro, y
esta es una situación que yo siento que es distinta a la primera administración, ¿no? En la primera administración yo creo que todavía había un efecto de que no era tan claro qué era lo que se iba a esperar, ¿no? O sea, habíamos visto un Donald Trump en campaña, pero muchas veces, bueno, las campañas y la forma de ejercer el gobierno tienen sus sí. distinciones, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que durante la primera administración de Donald Trump hubo muchas de las personas que iniciaron con él en su equipo, pero que eventualmente dijeron, no, esto es una locura, yo me voy, ¿no? Yo estoy en desacuerdo. Ya no. Creo que ahorita estamos en un punto en el que podemos ver que lo que se ve es lo que hay, ¿no? Entonces las personas que, o sea, bueno, yo pensaría, y estoy elucubrando, esto es totalmente especulación mía, ¿no? O sea, yo me imagino que las personas que hoy por hoy están formando parte del equipo de Donald Trump es gente que comulga completamente con él, ¿no? O sea, que a lo mejor ya Sí. no tiene ese margen de tolerancia o de intolerancia a sus políticas que tenían su primer equipo. Sí, Y el equipo que tienen ahorita, pues ya, o sea, están completamente alineados con esa ideología. Sí, es ese trabajo que hicieron durante 4 años para poder encontrar la gente que fuera leal 100%, ciegamente leal a Donald Trump, es más que todo lo que tiene. Seguramente se va a pelear con 2 que 3, y si es que no se ha peleado ya, con algunos, y algunos van a salir, porque es difícil trabajar con una persona como Donald Trump, con su tremendo ego, y además está cometiendo errores que van a perjudicar la agenda que tiene alguna de estas personas en sus diferentes puestos que tienen, pues seguramente van a terminar peleando, van a decir, mejor yo salto del barco porque este barco se va a hundir, ¿no? Posiblemente eso pueda pasar, pero en su mayoría, a diferencia de los primeros 4 años, en este caso está escogiendo gente muy leal y gente que nunca le va a decir a Trump, no le va a cuestionar muchas cosas, muy rara vez. Y todavía es muy temprano para saber cómo va a evolucionar esta administración. Yo en mi cabeza tengo como esa idea de, bueno, estaremos ante un punto de no retorno, o sea, las cosas van a ser así de ahora en adelante, la política estadounidense va a tener ese tinte de ahora en adelante, o no sabemos, ¿no? Todavía es muy temprano, y a pesar de que, bueno, nos sentimos un poco abrumados, y seguramente ustedes también en casa se sienten abrumados, la verdad es que sí hay todavía muchas instituciones en este país que pueden todavía actuar como un freno, como un contrapeso a lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es identificarlas, familiarizarnos con cómo funcionan y fortalecerlas, ¿no? Estuve viendo un video de una película por allá de los 40, 30, no estoy seguro, una película en blanco y negro, no supe de qué año era. Y era un tipo que se paraba en un parque como hacían antes, ahora lo ponen en Twitter o en X o lo que sea. Y se paraba en un parque y empezaba a decir, es que tenemos que arreglar nuestro país y volver a ser orgullosos de nuestro país, no sé qué, y sacar a todos en este caso eran todos los negros, no deberían estar acá, y toda la gente que viene de otros países no debería estar acá, Y entonces hay varias personas que están viendo, y un señor que dice, sí, ¿sabe qué? Me gusta lo que ese señor dice, tiene razón, creo que vamos a tener más recursos y todo esto. Y otro señor le decía, y otro señor con un acento le decía, ¿usted está de acuerdo con él? Le decía, sí, que está bien. Entonces el tipo seguía hablando, y en su discurso después, y tenemos que irnos contra los masones, ¿no? Que es una religión. Creo que más o menos una religión, sí. Bueno, como un brazo grupo, de una religión. Una organización. Y entonces el tipo que estaba a favor dice, ¿contra los masones? Yo soy masón. Y entonces el tipo seguía dando, y entonces le dice, un momento, ¿ya no estás de acuerdo con él? Dice, no. Dice, pero antes sí estaba de acuerdo. Sí, antes sí me parecía, pero ahora que está en contra de mí, ya creo que ese señor es pero la otra gente que no era masona, ni era negra, ni era inmigrante, sí estaban de acuerdo con él. Algo muy similar es lo que estamos viendo en este momento. Entonces el tipo hablaba de dividir a la población, de agarrar como el que tiene la mayoría en este momento el poder y todo esto, y que ellos son los que van echando los demás a un lado. Entonces, ¿Qué opinas? Bueno. Se le cayó la cabeza. Eso opino. Ahí está. No, yo creo que lo que estamos viviendo puede causar bastante angustia. Pero nuestra mejor defensa es informarnos, ¿no? Sí. Nuestra mejor defensa es poder imaginarnos los escenarios que hay, y lo que hemos estado diciendo y repitiendo, hay que prepararnos para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Sí. Esperemos que todo se solucione, que se baje el tono antimigrante, que se lleguen a acuerdos, etcétera, etcétera. Esperemos que eso sea lo que nos depara el futuro, ¿no? Pero si no, siempre es importante, pues,
qué es lo que podría pasar, ¿no? Y tener opciones para cada caso. La idea no es meterles pánico ni nada, simplemente pues tenerles muy presentes que es importante informarnos, es importante fijarnos de dónde estamos obteniendo esta información. Sí. Compararla con otras fuentes, es importante escuchar diferentes puntos de Y no vista. distribuir cosas que realmente usted piensa que son demasiado locas. No. Totalmente, totalmente. Y conozca cómo funciona la política en este país, porque esa participación hoy más que nunca va a ser sumamente importante. Bueno, con eso nos despedimos. Este programa se llama Se Habla Podcast y cada semana pues traemos diferentes temas, algunas veces invitados y así vamos a continuar. Esperemos que lo disfruten y lo compartan. Nos vemos próximamente y bueno, pues hasta la próxima. Chao. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Toro Taxes Kent te orienta con todo lo relacionado a impuestos personales y de negocio, incluso con número y TIN. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.